Entonces, cuando falta la evacuación de meconio en las primeras 24 horas de vida en un recién nacido a término, se debe sospechar de una obstrucción intestinal. ¿Ok? Ese dato no se olvide. ¿Qué otro dato hay? Los vómitos biliosos, los neonatos es normal que presenten regurgitación o que tengan algún vómito por ahí aislado, ¿no? Se puede considerar permisivo, es hasta cierto punto normal. Incluso cuando las mamás o el papá está haciendo, les hace el masaje para eliminar los gases, ¿no? El famoso chanchito, hay veces los niños expulsan o botan el gas y después les da una arcada y vomitan. Eso es hasta cierto punto normal. En general el vómito es o da la apariencia de una leche cortada, blanquecina. Pero si el vómito es bilioso, es patológico. ¿Ok? Vómito bilioso no es normal en un neonato, nunca es normal. Entonces, los vómitos biliosos se debe sospechar de una obstrucción intestinal hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Si en una guardia uno está y le viene una mamá diciendo, ha vomitado mi niño de color amarillento, ¿no? No hay que darlo como si fuera normal. Ojo, hay que descartarle una obstrucción intestinal, de todas maneras. ¿Okay? Los vómitos biliosos, entonces, en los recién nacidos siempre son anormales. ¿Okay? Ese dato no se olviden también. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas en los niños? Pues, ¿no? Distensión abdominal progresiva va a haber si es que la obstrucción intestinal es baja. ¿Okay? Si es que es alta, por ejemplo, en las atresias duodenales, ¿no? O en las atresias intestinales altas, no va a existir una gran distensión abdominal. Va a haber una pobre lactancia. ¿Okay? ¿Por qué? Por la distensión que va a haber. El niño se va a sentir lleno, ¿no? A diferencia, ¿no? Con algunas particularidades, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertrofia del píloro, ¿no? Estos niños se llenan, vomitan y vuelven a lactar con avidez, ¿no? Pero en general en las otras obstrucciones va a haber una pobre lactancia. Vómitos biliosos, esto siempre es anormal. ¿Ok? Asas intestinales distendidas, visibles y o palpables al examen abdominal. Esa es digamos, la ventaja que hay en los neonatos, ¿no? La pared abdominal es tan delgada que cuando hay una distensión de las asas, uno puede incluso observar cómo digamos, cómo se dibujan las asas intestinales debajo de la pared abdominal, ¿no? Y obviamente a todo niño que se sospeche de una obstrucción intestinal se debe hacer una inspección y un examen anal adecuado, porque puede haber una imperforación o una malformación anorrectal, el cual esté produciendo la obstrucción intestinal. Muy bien. Dentro de la evaluación radiológica, los rayos X ayudan en el diagnóstico de una obstrucción intestinal neonatal. ¿Ok? Si bien es cierto, la diferencia o diferenciar radiológicamente el intestino delgado del grueso no es fácil en estos niños, pero hay algunas cosas que más o menos podemos sacar y nos pueden ayudar. Se dice que el aire deglutido va a llegar al ano más o menos a las 18 horas de vida. Entonces, ustedes sospechan de una obstrucción intestinal en un paciente, le toman su radiografía y existe aire en la porción distal cerca al recto o en el colon descendente o sigmoides, quiere decir que está permeable todo el trayecto hasta ese nivel. Tendrían que buscar una obstrucción intestinal baja, ¿no? Probablemente una imperforación o una membrana, ¿no? Que esté haciendo un ano imperforado. Dice, las radiografías simples generalmente no permiten diferenciar entre obstrucción de intestino delgado y grueso. Eso es cierto, en los neonatos es un poco difícil esto, ¿no? Se puede distender mucho el intestino delgado y dar la apariencia de que sea una saca de colon. El diagnóstico de obstrucción intestinal se hace en la mayoría de casos mediante la clínica con la radiografía simple de abdomen. En algunos casos, vamos a ver, en algunos casos especiales, se tiene que hacer con una radiografía con enema de bario, ¿no? O con edema de contraste, o con una radiografía doble contraste, ¿ok? En algunos casos, pero la mayor parte se hace con la clínica y la radiografía simple de abdomen. Muy bien.
De esto no se olviden también. ¿Cuáles son las causas de obstrucción intestinal? Como les había dicho, se dividen en dos: congénitas y adquiridas. ¿Ok? Las congénitas son la atresia o la estenosis intestinal. De estas, la más frecuente es la atresia duodenal. Las malrotaciones intestinales, que cada una vamos a desarrollarlas: ilio meconial, tapón de meconio, enfermedad de Highsbrook, malformaciones anorrectales, anormalidades del conducto ónfalo-mesentérico, el más frecuente es el divertículo de Meckel, o las duplicaciones intestinales, que son mucho más raras. Respecto a las adquiridas, son la estenosis pilórica, las invaginaciones o las intususcepciones y el síndrome de obstrucción distal, que es un síndrome que en general se da en los pacientes que tienen fibrosis quística. Ok, entonces, no se olviden, en la obstrucción intestinal se puede deber a causas congénitas o causas adquiridas. En niños mayores, ¿no? En los lactantes ya, ¿no? Que están en etapa preescolar, se puede asociar acá las hernias, ¿no? Las hernias inguinales en los lactantes pueden ser una causa de obstrucción intestinal también. Más rara vez las hernias umbilicales. Pero las causas congénitas no se olviden, ¿ok? Estas causas. Ya han preguntado sobre esto, ¿no? La pregunta 8 dice eso. No es causa congénita de obstrucción intestinal en el recién nacido. Atresia duodenal, malformaciones anorrectales, estenosis hipertrófica del píloro, enfermedad de Highsbrook o duplicación intestinal. ¿Cuál será? Esa, ¿no es cierto? La estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Esta es una entidad que se da ya pasado algunos días, ¿no es cierto? Unas semanas en los niños. No es de causa congénita, ¿no? Las congénitas son las atresias duodenales, las MAR, la enfermedad de Highsbrook, la duplicación intestinal también. Muy bien. Muy bien, ¿qué se hace con un paciente que se sospecha o se hace el diagnóstico de obstrucción intestinal, ¿no? Lo primero es descomprimir el abdomen, ¿no? Evitar los vómitos para evitar la aspiración y la neumonía secundaria. Se debe poner una sonda orogástrica antes de incluso iniciar cualquier medida terapéutica o diagnóstica. Se le debe hidratar al paciente. Estos niñitos, cuando hay una obstrucción intestinal, en general los neonatos rápidamente van a descompensarse. Se inicia antibióticos y se va a dar o se va a empezar a hacer las radiografías simples o con contraste, ¿no? Ese es el manejo inicial, lo que se hace en todas las obstrucciones intestinales en niños. Entonces vamos a empezar a hablar de algunas de las patologías así de manera específica. Primero vamos a hablar de las atresias intestinales. Dentro de las atresias intestinales, las más frecuentes son las atresias duodenales. ¿Ok? 1 en 2.500 nacidos vivos más o menos es la incidencia. Y en general esta se va a producir por una obstrucción en la segunda porción del duodeno. ¿Ok? La mayor parte de veces es distal a la ampolla de Vater, ¿no? Por ser distal a la ampolla de Vater, en general el síntoma cardinal en estos pacientes son los vómitos biliosos. ¿Ok? La atresia duodenal tiene mucha asociación con el síndrome de Down, con la trisomía 21, ¿no? Es la enfermedad que más se asocia. Es más frecuente en varones y, al igual que el defecto que hay en el esófago, de la atresia esofágica, el antecedente polihidramnios va a ser marcado en estos pacientes, ¿no? Un gran porcentaje de ellos se va a asociar a polihidramnios. ¿Qué va a tener este paciente, ¿no? Va a tener vómitos, en general, no necesariamente siempre en el 100%, pero en general la mayoría de veces van a ser vómitos biliosos. Y la característica es que no va a haber distensión abdominal. Puede ser incluso un abdomen excavado, ¿ok? Porque no va a haber un pasaje distal, pues, ¿no? Ni de líquidos ni de aire. Y hay varios tipos de atresias duodenales, ¿ok? Estos son esquemas que les sirven para ver cómo son más o menos las atresias duodenales, ¿no? Aquí está la porción distal del estómago. El píloro, la primera porción del duodeno, ¿no? El bulbo duodenal, la primera porción,
y la segunda porción o descendente, ¿no? En esa segunda porción van a sentar la mayoría de atresias duodenales. Y como les decía, la mayoría de veces se encuentran distal a la ampolla de Vater, ¿no? Esta es la ampolla de Vater que está acá, por donde va a desembocar el conducto pancreático, donde va a desembocar el conducto de Wirsum y el colédoco. Muy bien. ¿Qué cosa puede haber en una atresia duodenal? Puede ser de diferentes grados. Puede haber una atresia donde va a haber una escasa luz en de comunicación en el intestino o una fibrosis, pero que los cabos están adyacentes, ¿no? Cuando existe esto es la de mejor pronóstico, porque la reparación va a ser un poco más fácil. Luego va a haber la otra atresia en la cual va a haber un cordón fibroso entre los dos cabos del duodeno, ¿no? Entre el duodeno proximal y el distal. Y existe otra en la cual va a haber ausencia de tejido entre los dos cabos duodenales. Entonces, en general, el tratamiento de esto, cuando es posible, es la anastomosis, y si no, se puede hacer incluso una derivación que es mucho más difícil. También puede haber atresias duodenales asociadas a malformaciones pancreáticas, ¿no? Como el páncreas anular, por ejemplo, ¿no? Cuando el páncreas es anular, comprime la segunda porción del duodeno y va a producir una atresia duodenal también. A estos pacientes se les toma una radiografía, como a cualquier paciente neonato que se sospecha de una obstrucción intestinal, y la imagen característica, no patognomónica, pero característica, es la imagen a doble burbuja, así se llama. Existe una burbuja grande, ¿no? Y otra de menor calibre o de menor tamaño, ¿no? Una representa el estómago distendido, lleno de aire y puede ser de líquido con algún nivel, y la otra va a representar al duodeno, ¿no? A eso se llama la imagen a doble burbuja, ¿no? Es típico, como les digo, típico, no patognomónico, pero típico de la atresia duodenal. Muy bien, vamos a contestar entonces la pregunta 9, dice. Un recién nacido con síndrome de Down de 35 semanas de edad gestacional y de bajo peso al nacer, con antecedente polidramnios. Tiene vómitos verdosos desde el nacimiento con escasa distensión abdominal y con ausencia de deposiciones. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos de atresia le parece más verosímil como punto de partida? ¿De esófago, de duodeno, de yeyuno, de íleon o una malformación anorrectal? ¿Cuál será? Puede ser de esófago son biliosos, ¿no es cierto? Si son biliosos ya no es de esófago, muy bien. Puede ser de duodeno, sí, ¿no es cierto? De yeyuno, también puede ser. De íleon ya es un poquito, un poco más alejado, ¿no es cierto? Porque no hay distensión, hay escasa distensión abdominal, ¿no? Cuando es una obstrucción por debajo del ángulo de Treacy y se acerca a la válvula ileocecal, ya empieza a haber más distensión del abdomen. Anorrectal no, porque hay predominia, lo que va a predominar es la distensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será? ¿De duodeno o yeyuno? ¿No? Cuando tienen esa pregunta, lo que tienen que preguntarse es, ¿cuál atresia es más frecuente? ¿La duodenal o la yeyunal? La duodenal, pues, ¿no? La duodenal. De lejos es la más frecuente, ¿no? Por eso incluso dentro de las atresias intestinales, la que más se estudia es la atresia duodenal. Entonces, por eso acá la respuesta es la de duodeno, ¿no? La atresia duodenal. Muy bien. La pregunta 10 dice, niña de 10 días de vida afecta el síndrome de Down. Presenta desde el quinto día vómitos casi continuos, los primeros días alimenticios y posteriormente biliosos. Existe estreñimiento y ha perdido peso. La auscultación cardiorrespiratoria no detecta alteraciones. El abdomen está excavado. El cuadro clínico es muy sugestivo de vólvulo de intestino delgado,
megacolon agangliónico congénito, hernia diafragmática, estenosis duodenal congénita o insuficiencia del hiatus o insuficiencia del hiato esofágico, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué será? A ver, megacolon agangliónico congénito, ¿será? ¿Un Highsprung? No, ¿no es cierto? Este no es. Una hernia diafragmática, tampoco, ¿no? La auscultación cardiorrespiratoria es normal, ¿no? En la hernia diafragmática van a encontrar ruidos hidroaéreos, pues en el hemitórax comprometido, va a haber desplazamiento hacia el lado opuesto de los ruidos cardíacos, hiperventilación al otro lado, tratando de compensar, etc. Una insuficiencia del hiato, ¿será? ¿No? Habría más, lo que acá habría más es un reflujo gastroesofágico, ¿no? No tanto vómitos biliosos y todo. Entonces les queda la estenosis duodenal congénita o un vólvulo de intestino delgado. ¿Cuál será? En general porque se asocia al síndrome de Down, porque existen vómitos biliosos, ¿no? Se debe pensar siempre en una estenosis duodenal, ¿ok? En una estenosis duodenal. El vólvulo de intestino delgado primero para empezar, es raro, ¿no? Si les pondrían mal rotación intestinal más vólvulo de intestino, eso es distinto. El vólvulo de intestino delgado solo es bien difícil que se dé. Asociado a una mal rotación intestinal es más frecuente, pero de todas es más frecuente la estenosis duodenal o la atresia. Muy bien. La pregunta 11 dice, recién nacido con síndrome de Down también, ¿no? Presenta vómitos biliosos a las 36 horas de vida. A la exploración destaca un abdomen excavado. El diagnóstico más probable es, ¿qué cosa? Estenosis hipertrófica del píloro, enfermedad de Hirschsprung, divertículo de Meckel, atresia duodenal o invaginación intestinal. ¿Cuál será? Esta es pregunta de residencia también, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto? Está asociado a síndrome de Down, tiene vómitos biliosos y hay abdomen excavado. ¿Qué va a ser? Lo mismo, pues, ¿no? Atresia duodenal, ¿ok? No se olviden, atresia duodenal generalmente se asocia a síndrome de Down, ¿no? Es la principal malformación cromosómica la que se va a asociar. Bien, entonces, el recién nacido con síndrome de Down presenta vómitos biliosos a las 36 horas de vida, ¿no? A la exploración, abdomen excavado, ¿no? Esa triada es más típica de la atresia duodenal. Muy bien, la pregunta 12 dice, neonato que cursa con vómitos biliosos y distensión abdominal. La radiografía sugiere un cuadro de obstrucción intestinal baja. ¿Cuál es la causa más frecuente? Atresia ileal, atresia duodenal, bridas congénitas, diverticulitis o estenosis hipertrófica del píloro. ¿Cuál será? A ver, dice, neonato cursa con vómitos biliosos, patológicos, ¿sí? Distensión abdominal, ¿cierto? Quiere decir que el aire ha progresado, por eso está distendido. Y la radiografía sugiere una obstrucción intestinal baja. Ok. A ver, vayamos de arriba hacia abajo. Estenosis hipertrófica del píloro, ¿será o no? No, no es cierto. Diverticulitis. No, diverticulitis, en este caso estarían refiriéndose a un divertículo de Meckel, ¿verdad? ¿No? Un divertículo de Meckel en general, cuando se inflama, cuando hay diverticulitis, lo que va a producir es dolor, va a producir inflamación de la zona, un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, o sea, peritonismo o perforación, ¿ok? Pero signos de obstrucción intestinal difícil que presente una o que sea debido a una diverticulitis, ¿no? Del divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel sí puede producir intususcepción, puede producir una obstrucción debido a eso, pero no cuando está inflamado, ¿no? La inflamación del divertículo de Meckel provoca un cuadro similar, parecido a la apendicitis, ¿ok? Pero la obstrucción se debe en general a una invaginación del divertículo de Meckel, ¿no? En este caso ponen diverticulitis, no es la respuesta. Las bridas congénitas, ¿serán o no?
puede ser la causa, ¿ok? Pueden ser la causa. Las bridas congénitas pueden ser causa. Atresia duodenal, no, ¿no? La atresia ileal, ¿será o no? Sí, ¿no? Una atresia ileal puede ser. Entonces les queda dos, la atresia ileal y las bridas congénitas. Las bridas congénitas, bridas per se congénitas, son rarísimas, ¿ok? Son muy raras. Las bridas congénitas en general, cuando existen, se asocian a la presencia de una malrotación intestinal, ¿no? Donde va a haber bridas o bandas le llaman, vamos a ver más adelante unas bandas de LAT, o a la presencia de una malformación del conducto onfalomesentérico, ¿no? Bridas congénitas es difícil que haya solas, son raras. La atresia ileal es mucho más frecuente, ¿no? Y ahí les preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente? Entonces aquí la respuesta es la A, ¿no? La atresia ileal. Muy bien, la pregunta 13 dice, usted controla un recién nacido de 6 horas de vida. Presenta facies compatible con síndrome de Down. Durante el examen físico se observa un abdomen sin distensión y el niño presenta un vómito de características biliosas. Existe el antecedente polidramios fetal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Ahí les dice todo, ¿no es cierto? ¿Cuál será? La atresia duodenal, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no? Si se han fijado en la mayoría de preguntas, la mayoría de estas preguntas son de residentado, ¿no? Siempre asocian enfermedad de Down o síndrome de Down con vómitos biliosos, ¿no? Cuando hay eso, se debe descartar siempre una atresia duodenal. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es la malrotación intestinal y el vólvulo, ¿no? Que son los que van a producir una u otra de las causas de obstrucción intestinal, ¿ok? En general se da 1 en 6.000 nacidos vivos. Acá ponen los sintomáticos, claro, porque puede haber una malrotación intestinal, ojo, que pueden hacer el diagnóstico a los 10, 8 años. Es más, muchas veces uno entra a operar un paciente y encuentra una malrotación intestinal y el paciente nunca ha tenido síntomas, ¿ok? Entonces, la malrotación intestinal se hace el diagnóstico solamente cuando produce síntomas o cuando se hace una exploración del abdomen debido a otra causa, ¿no? Y se toma como un hallazgo. Entonces, ¿cómo se produce la malrotación intestinal, ¿no? Recuerden ustedes que al inicio, cuando el feto está en formación, el tubo digestivo es eso, es un tubo, que a medida que se va desarrollando el feto empieza a haber dilataciones que forman el estómago, se dilata un poco la parte distal, va a formar el colon, van a salir yemas de donde van a salir la parte del páncreas, la parte de la vía biliar y después el intestino medio, la zona central, se va a dirigir hacia adelante, ¿no? Todo el intestino va a estar hacia la parte frontal del niño. Posteriormente el intestino empieza a rotar, ¿no? Y ahí es donde se acomoda y forma el mesenterio, el intestino delgado, hacia el lado derecho y todo el colon rodeándolo. Esa rotación, en general, debe completarse para poder llegar a formar todo el marco cólico. Cuando no se rota completamente, ¿no? Falta la rotación en su totalidad, ¿qué pasa? La válvula ileocecal no va a estar en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Puede estar en el flanco derecho, puede estar en el hipocondrio derecho, puede estar incluso al lado izquierdo, por la falta de rotación. O sea, a eso se llama malrotación intestinal. Ahora, ¿qué características tiene la malrotación intestinal? La malrotación intestinal tiene la característica de tener un meso corto, o sea, el mesenterio es corto. ¿Por qué? Recuerden que la arteria mesentérica superior en general va a vascularizar desde el ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal, ¿no es cierto? Todo el intestino delgado, además del colon derecho, ¿no? Pero todo el intestino delgado. Entonces tiene que tener una longitud más o menos grande, ¿no? Tiene un mesenterio grande. Pero cuando la válvula ileocecal por malrotación se acerca o asciende y se acerca a la zona del píloro, ¿no? Está cerca o a la altura del ángulo de Treis, la arteria mesentérica superior es corta, porque ya no tiene que bajar hasta la fosa ilíaca, pues, ¿no? Solamente cruza hacia el otro lado. Entonces, en esos casos de malrotación, el mesenterio es corto. Al ser corto, es más fácil que se volvule,
Y por eso la malrotación se asocia a vólvulo del intestino. ¿Ok? Igual que el vólvulo de sigmoides. ¿Por qué se volvula el sigmoides? Porque es más fácil que se volvule el colon sigmoides que el transverso, por ejemplo. Porque el sigmoides tiene un meso corto, ¿no? Igual pasa lo mismo con la malrotación intestinal. El mesenterio, donde está la arteria mesentérica superior, es corto, es más fácil que se volvule por eso. Ok, entonces dice que es una anomalía anatómica congénita que puede permitir al intestino medio torcerse alrededor de los vasos mesentéricos que tienden a ser cortos, ¿no? Esa es la característica. Al ser cortos se puede volvular más fácil el intestino. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una malrotación con vólvulo? Va a haber vómitos biliosos y lo característico es esto, va a haber dolor, ¿no? Va a haber dolor. En la atresia normalmente no hay lo característico no es el dolor. ¿Okay? Va a haber vómitos persistentes, pero dolor intenso no. En cambio, en el vólvulo va a haber dolor. Vómitos biliosos, dolor, distensión abdominal puede haber o no, ¿no? En general es discreta. Va a haber sangrado, hematoquesia o hematemesis, ¿no? Por la necrosis de la mucosa, ¿no? Cuando se volvula el intestino, se va a esfacelar la mucosa, va a sangrar un poco y eso va a producir un vómito sanguíneo o va a hacer que el paciente empiece a expulsar sangre por el ano. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una malrotación intestinal? ¿No? Se hace mediante una radiografía varietal. ¿Qué cosa se va a hacer? Se va a encontrar un ángulo de trace, puede encontrarse un ángulo de trace hacia la derecha, va a haber deformidad en el espiral o terminación del yeyuno en pico. Vamos a ver una imagen de una radiografía, cómo se ve eso, la deformidad en espiral, ¿no? Es típico de la malrotación intestinal. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es, hagan un paralelo con el vólvulo de sigmoides. Si no está complicado, ¿no? Si no hay necrosis, no hay isquemia, es la devolvulación. En general, cuando hay una malrotación intestinal, va a haber unas bandas peritoneales, o bandas de Lat se llaman, que van a estar comprimiendo o atrapando el intestino grueso, el colon ascendente especialmente, o la parte distal del intestino delgado hacia la pared abdominal. Entonces, esas bandas se cortan para que el intestino esté, el colon esté más móvil y haya menos posibilidad de volver a volvularse. ¿Ok? Y en caso de que haya necrosis, se hace la resección y la anastomosis, pues, ¿no? Parecido a lo que es el tratamiento de un vólvulo de sigmoides. Ahora, aquí estamos hablando de un vólvulo del intestino, donde podría comprometerse una gran parte del intestino, porque el vólvulo va a ser sobre los vasos mesentéricos. Cuando existe la posibilidad de que haciendo la resección haya un remanente intestinal muy pequeño y se produzca después un intestino corto, el síndrome del intestino corto, entonces lo que se puede hacer es se saca o se reseca la parte que está necrótica y las zonas que están con isquemia, ¿no? Las zonas que por ahí pueden tener algún chance de poder mejorar, se dejan hasta 24 horas después que se puede volver a hacer una laparotomía. Se puede volver a operar al paciente y ver si ha mejorado o no y si se ha revitalizado o no esas zonas intestinales, ¿no? Si ya se ha revitalizado, se puede anastomosar. Si no se ha revitalizado, ustedes saben que un intestino corto es incompatible con la vida. Por ende, esos pacientes ya no tienen pronóstico. Entonces, en casos de isquemia masiva, como dice acá, se debe realizar una relaparotomía a las 24 horas, ¿no? Para ver cómo está el intestino, ¿no? Porque muchas veces la parte que está aparentemente ya isquémica se puede llegar a recuperar en estos niños. Entonces, el second look en estos pacientes es una estrategia quirúrgica también. Muy bien, esta es una imagen de una malrotación intestinal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? El intestino debió girar completamente y el ciego, llegar hasta acá, abajo, hasta la fosa ilíaca. Pero ¿qué pasó? No llegó hasta la fosa ilíaca, se quedó a la mitad. Por ende, el ángulo de trace, la válvula ileocecal van a estar
en una distinta posición a la usual. Entonces, este mesenterio es corto, ¿no? Y hay una gran cantidad de asas intestinales que están alrededor, como si flotando. Entonces, al tener una redundancia de las asas intestinales y al existir un mesocorto, es mucho más fácil que esto gire sobre sí mismo y se volvule, pues, ¿no? Y produzca un vólvulo del intestino, ¿no? Entonces, esos vólvulos del intestino, lo que hay que hacer es, hay que devolvular, hay que cortar estas bandas, ¿no? Para que se libere un poco más el intestino y sea menos probable la volvulación. Y si es que hay isquemia, hacer un second loop 24 horas después. Muy bien. Esta es una imagen de un vólvulo intestinal reducido, ¿no? A reducir. Estas zonas están colapsadas, si se dan cuenta, ya que hay una gran distensión de las asas, ¿no? Gran distensión de las asas y estas están colapsadas. Y esta es una radiografía en la cual se ve, ¿no? Esto es como un espiral, ¿cierto? La terminación y el yeyuno en espiral, ¿no? Eso es típico de una malrotación intestinal asociada a un vólvulo de intestino. Muy bien, cuando no existe vólvulo, el diagnóstico se hace mediante un tránsito intestinal, ¿no? Con vario. Si se fijan en esta imagen, el colon está hacia el lado izquierdo, totalmente al lado izquierdo, ¿no? Y las asas intestinales delgadas están al lado derecho. Eso es una malrotación intestinal. Seguramente ustedes habrán oído hablar alguna vez de los apéndices ectópicos, ¿no? Que se encuentran o en la fosa ilíaca, algunos lo encuentran en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. Esos pacientes son porque han tenido una malrotación intestinal o una rotación incompleta. Nunca han tenido síntomas y por ahí, como a cualquier otro paciente, le da una apendicitis, pero su localización es ectópica, ¿okay? Por eso es por las malrotaciones intestinales. Muy bien. La 14 dice, una imagen en doble burbuja en la radiografía de abdomen en bipedestación es diagnóstica de obstrucción intestinal por malrotación, atresia duodenal, páncreas anular, A y B o A, B y C. ¿Cuál será? La doble burbuja, ¿no? ¿Se acuerdan? Una burbuja es del estómago, la otra es del duodeno. ¿Cuál será? A ver, vayamos. Atresia duodenal, ¿habrá o no? Sí, ¿no es cierto? Es la imagen más típica que hay. El páncreas anular también, ¿no es cierto? Porque va a haber una obstrucción a nivel del duodeno. Cuando existe una obstrucción intestinal por malrotación, es lo mismo que decir un vólvulo con malrotación. Cuando hay un vólvulo, todo lo que se volvula es el intestino delgado, ¿no? Y cuando el vólvulo es masivo, puede comprimirse desde el ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal, o sea, todo el intestino delgado. En esos casos puede haber una imagen a doble burbuja, ¿ok? Puede haber. No es lo típico. Lo típico es en la atresia duodenal, seguido del páncreas anular, y cuando el vólvulo es masivo por una malrotación, puede haber también esto en la malrotación intestinal, ¿ok? Entonces aquí la respuesta es la E. Entonces no se olviden, la imagen a doble burbuja es típica de la atresia duodenal, pero no es patognomónica, ¿ok? Ojo.